Meditando la Biblia en un año, con el pastor Alex Figueroa. Día 29, mes 8, Job, capítulo 31. Tenemos aquí un capítulo clave de este libro, donde Job afirma su integridad. Se ha dicho que, tal como Proverbios 31 nos habla de la mujer virtuosa, Job 31 nos da el modelo del hombre virtuoso, del varón piadoso. En los versículos 1 al 4 inicia con una declaración muy significativa: hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? En este caso, la palabra virgen es genérica, porque se refiere a una joven, una doncella. En esta expresión, Job nos dice que se propuso hacer pacto con sus ojos, lo que nos da a entender que no hizo pacto simplemente con su cuerpo, en el sentido de no llegar al acto mismo del adulterio o de la fornicación, sino que hizo pacto con sus ojos, con su mirada. Nadie se daría cuenta, sino él mismo, si estaba cumpliendo su pacto o no, y por supuesto Dios. En esto vemos que su integridad parte desde su corazón, desde el lugar donde solo Dios puede ver, y esa es la verdadera integridad, justamente el cómo somos en nuestros pensamientos y cómo somos en nuestros corazones. Desde el versículo 5 se puede apreciar que Dios mismo se refirió a Job como un ejemplo de integridad, de justicia, de intachabilidad. Por tanto, es bueno considerar el ejemplo de Job y ver que él dejó una referencia de cómo debe ser un hombre. Desde el versículo 9, además de este pacto de integridad con sus ojos, Job fue cuidadoso en todo lo que hacía, analizaba y resistía los pecados de su corazón. También mostró consideración hacia los que estaban bajo su autoridad, bajo su mando como siervos. No tuvo en poco el derecho de ellos. Desde el versículo 16, por otro lado, Job demostró compasión hacia los desamparados, como los huérfanos y las viudas. De hecho, la sección en la que describe esto es bastante extensa en cuanto al testimonio de su integridad, y eso refleja amor al prójimo. Debemos ver en esto que el ser íntegro incluye el ser compasivo y misericordioso. Desde el versículo 24, Job también tenía cuidado de la idolatría, así como de no poner su corazón en la riqueza de este mundo. Debemos tomar este ejemplo y aplicarlo a nuestras vidas. Job afirma que él había tratado de vivir piadosamente, que había tratado de servir al Señor en todas las cosas que estaban a su alcance, lo que nos obliga a preguntarnos: ¿podríamos hacer una declaración como la de Job? ¿Podríamos realmente afirmar nuestra integridad delante del Señor? Sabemos que somos salvos por gracia por medio de la fe y no por obras, pero eso no significa que nuestra vida no deba estar llena de buenas obras o que no deba ser íntegra. Debemos poder afirmar nuestra integridad. Por eso Jesús dijo en Mateo 5:20: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Así que tengamos cuidado de no malinterpretar la salvación por gracia como un permiso para el libertinaje o la mediocridad espiritual. Capítulo 32. Cuando Job terminó sus palabras, comenzó a hablar Eliú, que era el más joven de sus amigos que estaban presentes. Se han dado varias interpretaciones sobre la identidad de Eliú, pero no se tiene certeza de ninguna de ellas, tal como ocurre con los otros amigos, de modo que solamente sabemos su nombre y que él era el más joven. Podemos apreciar que estaba ansioso por responder a Job, ya que los otros amigos, que eran más ancianos, no habían podido darle respuesta. Él estaba enojado, lleno de ira por esta situación, de manera que lleva su discurso impetuosamente, a todo galope, acusando duramente a Job. Capítulo 33. Así Eliú comienza a hablar contra Job y censura su actitud, diciéndole que él no debe alzarse como alguien justo delante de Dios, en el versículo 9, sino que debe reconocer su pecado. Llama la atención que Eliú tenía un concepto de Dios como alguien compasivo, que nos llama al arrepentimiento, y cuando efectivamente nos quebrantamos delante de él, muestra misericordia y libra nuestra alma de la muerte. Debemos tomar las palabras de Eliú tal como las de los otros amigos. Dicen muchas cosas ciertas, solo que aplicaban muchas verdades de manera incorrecta a Job, así como también con injusticia, pero no significa que todo lo que ellos dijeron está mal. De hecho, podríamos decir incluso que la mayoría de lo que dijeron estaba bien, solo que estaban aplicando mal muchas de esas verdades. Por tanto, acá tenemos una concepción del Evangelio, porque en Dios podemos encontrar perdón y ser redimidos. Salmo 43. Este salmo contiene una plegaria donde el autor pide ser librado de sus enemigos, lo que no se trata de una causa simplemente personalista, sino espiritual, ya que quienes lo persiguen son los inicuos, reflejando así el conflicto anunciado en Génesis 15 entre el pueblo de Dios y los incrédulos. En esto, clama por la ayuda de Dios, quien parece haberlo desechado y entregado a quienes quieren su mal. En medio de esto, repite una especie de coro desde el Salmo 42 que dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Dónde está la esperanza en tiempos de angustia y persecución y cuando enfrentamos enemistades? Está en el Señor, y es Él a quien debemos pedirle que envíe su luz y su verdad. Aquello será lo que nos guíe y nos conduzca a su santo monte. También aprendemos de este salmo que debemos exhortarnos a nosotros mismos, como lo hace acá el salmista, quien dice: ¿por qué te abates, oh
oh alma mía, ¿y por qué te turbas dentro de mí? En el versículo 5. Es necesario que hablemos a nuestra propia alma para llamarnos a confiar en Dios y esperar en Él. Esta exhortación personal es fundamental para una buena salud espiritual, ya que implica someterse a la palabra como nuestra norma de vida y examinar nuestros corazones para ver si la estamos atendiendo como debemos. Sin este autoexamen y esta exhortación a nuestra propia alma, solo podemos esperar dureza de corazón y decadencia. En los versículos 3 al 4, entendemos que el Señor es el único que puede ser nuestro refugio y protección, así como nuestra fuente de alegría. Solo Él puede guiarnos en su luz a ese reino santo donde moraremos con Él para siempre. En tiempos de angustia debemos determinarnos a seguir confiando en el Señor, recordando que Cristo es el buen pastor de su pueblo, también cuando andamos en valle de sombra de muerte, y Él mismo enfrentó la agonía y la aflicción hasta lo sumo, mientras obedeció y se mantuvo fiel hasta la muerte, pero luego fue exaltado sobre todo y experimentó el mayor gozo que un hombre haya experimentado. Esa dicha eterna que Cristo conquistó es nuestra si estamos en Él por la fe. Proverbios capítulo 22, versículo 8. Las acciones tienen consecuencias. Como dice también Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Acá vemos que si alguien siembra maldad, cosechará también maldad. El Señor abra nuestros ojos y nos libre de la necedad de creer que podemos burlarlo. Versículo 9. El impío que siembra maldad se contrasta con el ojo misericordioso, que será bendito. Ciertamente no se está refiriendo al órgano físico del ojo, sino a la persona que mira con misericordia a otra, que considera a su prójimo con compasión. Esto también se relaciona con atender al que está en necesidad física, según la referencia que se da aquí. Segunda de Corintios capítulo 3. El apóstol Pablo sigue hablando sobre su ministerio, sobre aquellos que lo cuestionan en este caso. Él manifiesta que la carta de presentación que tiene son los hermanos a los que él está pastoreando y ha guiado en la palabra. Por eso Pablo dice: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones. Es decir, las cartas de recomendación son ellos, la iglesia, y ellos son leídos y conocidos por todos los hombres. En el versículo 3 los presenta luego como una carta de Cristo, expedida por ellos, que habían sido los que habían pastoreado a estas personas. Dice, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Entonces vemos que Cristo obra a través de sus ministros en los hermanos, y esa obra en ellos es un testimonio del ministerio, del servicio de quienes los pastorean y les guían en la palabra. Esas cartas están escritas entonces en la tabla de carne, que es el corazón de los hombres. Desde el versículo 4, para esto no son competentes por ellos mismos, sino que dice, nuestra competencia proviene de Dios. Por tanto, fue Dios quien los hizo ministros a ellos y les dio la capacidad para hacerlo. Es Dios quien hace a los predicadores de la palabra que son fieles. Es Él quien forma a los ministros del nuevo pacto, no de la ley, sino del Espíritu. Cuando habla de la letra, se refiere a la ley de Moisés, y cuando dice el Espíritu, se refiere al nuevo pacto, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Por tanto, aquí no está refiriéndose de manera negativa a la lectura de la palabra, ni al aprendizaje de la teología, sino que está hablando de una dimensión completamente distinta, comparando el antiguo con el nuevo pacto. Desde el versículo 7, comienza esa comparación de la ley en el sentido del antiguo pacto ante el cual estábamos condenados, no porque ese pacto fuese malo, sino porque nosotros somos malos. Por eso la ley, que es buena, pasa a ser el ministerio de la muerte para nosotros, que somos pecadores, y así se llama la letra que mata o el ministerio de condenación. Lo menciona de todas estas maneras, pero vemos que el apóstol Pablo dice que si el ministerio de condenación, que era la ley, fue con gloria, mucho más va a abundar en gloria el ministerio de justificación, que es el evangelio, es decir, el nuevo pacto. Dice que el antiguo fue con gloria porque el Señor manifestó su poder y la majestad con la que estaba revistiendo este pacto a través de distintas señales, como el hecho de que el rostro de Moisés brillaba luego de encontrarse con Dios. Si el ministerio que estaba hecho para demostrar que estamos condenados por nuestro pecado fue lleno de esplendor, mucho más será el ministerio que demuestra el poder de Dios en nuestra salvación. Eso es lo que quiere decir. También usa otros términos para reflejar lo mismo. En el versículo 11, si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Se refiere a lo que perece porque el antiguo pacto estaba hecho para ser temporal, mientras que el nuevo pacto tiene bendiciones espirituales y eternas. Desde el versículo 13 se señala que Moisés ponía un velo sobre su rostro para que los israelitas no fijaran la vista en lo que debía ser abolido, pero dice que los judíos que no creen en Cristo siguen leyendo con un velo la ley de Moisés. Esto porque no la entienden, no ven la ley misma, sino el velo que les impide apreciar con claridad lo que ella dice en verdad. Sin embargo, dice que por Cristo ese velo es quitado en el versículo 16. En Cristo podemos ver realmente lo que quería decir la ley. Por eso Cristo es el fin de la ley y es quien nos ayuda a interpretar tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, porque por Cristo es quitado ese velo que nos impide ver con claridad lo que dice la ley. Por eso afirma en el versículo 15, y aún hasta el día de hoy cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, los incrédulos, especialmente aquí los judíos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Versículo 16. A eso se refiere lo que dice después en el versículo siguiente, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor allí hay libertad, refiriéndose a cómo el Señor a través de su
Espíritu Santo nos capacita para entender con claridad la ley, el Evangelio, y en ese ejercicio podemos declararnos y considerarnos libres por gracia de Dios, por la obra de Dios, mirando a cara descubierta, con libertad, ya sin el velo. Podemos mirar la Escritura y ser transformados de gloria en gloria, como dice el versículo 18, por medio del Espíritu, viendo en la Escritura la gloria del Señor. No menospreciemos la Escritura, tampoco el Evangelio ni la ley, que al mirarlos con el Espíritu de Dios en nuestros corazones, podamos ser transformados de gloria en gloria, siendo iluminados al mirar a Cristo en estas palabras de vida. Y esa es la única forma en que podemos serlo, hasta que podamos ver el rostro de Cristo en la eternidad. Por tanto, no menospreciemos estas cosas, sino que demos gracias a Dios por su gran misericordia.